Bueno, mi nombre es Pilar Enguita, muchas gracias por estar y por invitarme aquí. Y vamos a presentar ahora algunos conocimientos que a nivel científico tenemos y la presentación se llama Modelos reactivos geoquímicos de extracción y reinyección en salares, ventajas y desafíos. Ahí tienen mi correo por si tienen alguna duda y bueno, no tengo mucho tiempo, pero cuando lo pueda contestar intentaré. Hablaremos en la presentación de un poco el contexto de la Estrategia Nacional del Litio y de la reinyección en salmuera. Aquí mis compañeros ya lo han comentado, pero mencionaremos algunas de las ventajas y desafíos. Y luego contaremos también un caso de estudio, que son modelos de transporte reactivo, que en este caso hemos hecho a nivel operacional. El caso 1 es como qué hacemos cuando extraemos la salmuera, y el caso 2 es cuando reinyectamos de nuevo después de haberle sacado el litio por medio de extracción directa otra vez a la salmuera. Bueno, a través de la Estrategia Nacional del Litio sabemos que tiene que haber un conjunto de medidas que agregan valor al tema de convivir con las comunidades y el medio ambiente. Ya sabemos que en Chile la tecnología convencional es por medio de piscinas de evaporación y estas nuevas tecnologías buscan extraer de manera selectiva el litio. ¿Y eso qué genera? Pues un menor impacto ambiental, un menor consumo de agua. ¿Y esto por qué? Un ejemplo, si nosotros sacamos 5 litros de salmuera, en las piscinas de evaporación se me evapora todo. Pero si lo hacemos selectivamente, vamos a tener una salmuera que me va a sobrar. Entonces, esa salmuera se va a poder devolver al acuífero, ¿sí? Eso es importante. Además, tenemos que evaluar que esto no es fácil, va a generar un impacto en esta reinyección y es el que tenemos que estudiar. Por otra parte, también hay que evaluar cuál es el método de extracción directa, porque tiene y se aplican reactivos, productos químicos que tenemos que conocerlos. Y por otro lado, cada salmuera es diferente, no hay una receta única, por tanto tenemos que estudiar qué pasa. Uno de mis compañeros ha explicado un poquito el acuífero, pero yo lo quiero comentar y imaginemos que no tenemos reinyección y que es el método habitual. El mono que ven ahí o la figura expresa que hay una lluvia que se recarga y que va al acuífero, que es todo lo que hay desde la línea azul hacia abajo. La línea azul representa el nivel del agua. El color azul es el agua fresca y el color naranja es la salmuera. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Mucha. El agua fresca tiene una conductividad, un contenido en sales muy bajos, mientras que la salmuera tiene una conductividad muy alta, 300.000 hasta 400.000 en algunos salares, y eso que hace que obviamente son aguas muy diferentes. Entonces, como sabemos en Chile, la salmuera se saca a través de pozos de producción, de un campo de pozos, y eso que me genera ese conito que se ve en el pozo. Porque yo la saco y ya no la devuelvo al acuífero. Y además lo que hago es que también arrastro ese agua hacia donde tengo mi pozo de producción. Por eso se ve esa mayor mancha azul en la figura. Si nosotros hacemos la reinyección, y lo comento porque el año pasado surgieron preguntas, vemos la figura de abajo que cambia sustancialmente. Si vemos el agua azul, que es el agua fresca, se queda como retenida, que es donde debería de estar. Y el pozo de producción, sacamos la salmuera, sacamos la extracción del litio selectivo y la volvemos a reinyectar. ¿Qué sucede? Como son flujos, estos se mueven y en la salmuera de reinyección hace que el agua no pueda pasar. Entonces, la verdad es que lo que nos genera es que mantenemos las fuentes de agua naturales, preservamos cuerpos de agua y mantenemos el reservorio intacto. Pero hay bastantes desafíos, que está todo muy bonito, pero cuando nos podemos a estudiar el salar, pues hay que analizar cómo vamos a hacer esa reinyección. En la figura se observa yo esto lo he sacado de la DGA porque al final la reinyección es recarga artificial y eso sí que está bien estudiada. Lo primero que tenemos que analizar es la hidrogeología. ¿Y eso qué es? No es más que el entendimiento del agua o cómo circula el agua a través del subsuelo. Y para eso tenemos que saber sus propiedades hidráulicas, que
permeabilidad, transmisividad, coeficiente de almacenamiento, que puede sonar en otro idioma, pero nos ayudan a entender que no es lo mismo la capacidad que tienen unas arenas en tomar agua que unas arcillas. Voy a poner un ejemplo, también es importante. Por ejemplo, si tú tengo una esponja y la relleno de agua, esa esponja es capaz de absorber, pero si yo tengo un borde de hormigón, ese hormigón no va a ser capaz de absorber todo el agua. Hay que hacer pruebas, ensayos hidráulicos, ensayos de infiltración para conocer todo esto. Además, otro desafío importante es que el nivel freático, el nivel del agua, está muy encima o muy somero en los salares. Entonces, ¿qué me sucede? Que tengo muy poco margen para poder rellenar. Voy a poner otro ejemplo. Tenemos una tina en casa, está vacía, yo la relleno de 200 litros, bueno, de 50 litros, y lo que hacen es que se puede llenar, pero si la bañera o la tina está llena y yo le intento llenar más agua, me va a sobrar, me va a sobredrenar. Entonces, ¿qué le sucede? Pues esto es lo mismo que pasa con los acuíferos. Si yo tengo muy poco espesor, lo que me va a suceder es que el agua me va a estar en la superficie y no me va a funcionar la reinyección. Estas han sido unas pinceladas a nivel de cantidad, de volumen, pero también es muy importante ver las variaciones de la salmuera respecto a la química. ¿Cuándo se me generan estas variaciones? Estas variaciones se me producen cuando yo las extraigo y mezclo las aguas y sobre todo cuando incorporo reactivos en los métodos de extracción directa. Y eso se llama calidad o la química. Entonces tenemos que evaluar cantidad y tenemos que evaluar también la química. Lo que vamos a contar son métodos operacionales. Esto también se puede hacer para mezcla de aguas naturales entre diferentes salmueras. Nosotros hemos hecho varios ejercicios cuando estamos extrayendo de un pozo y cuando producimos la extracción, que es cuando se me perturban las condiciones naturales del sistema. Y hemos estudiado la potencialidad que tienen las aguas de poder precipitar o disolver un mineral. Vamos a estudiar el caso 1, que es cuando yo extraigo agua de mi pozo. Y esto es un ejemplo de Chile que puede pasar, obviamente no es tan dramático, por suerte, pero puede llegar a ocurrir una obturación de algunos de los ranurados que puede tener la tubería. Y también analizaremos o estudiaremos un caso 2, que es, tengo mi salmuera, le he quitado el litio o algunos componentes y la vuelvo a reinyectar al acuífero. ¿Qué me pasa químicamente? El caso 1, vamos a poner el ejemplo de la columna en pozo, que todos los conocemos. Tenemos que conocer cada una de las componentes que tiene mi columna de pozo. Ejemplo, tenemos una unidad hidrogeológica, que una unidad hidrogeológica es, por ejemplo, en este caso, una lita. Y esa lita tiene una K, que es la permeabilidad, que es media. Y luego me da un caudal. Y así sucesivamente con cada una de las unidades, teniendo en cuenta que, por ejemplo, la unidad 2 pueden ser unas arenas y la unidad 3 puede ser una roca volcánica. Le hacemos la caracterización hidroquímica a cada unidad y lo que hacemos son modelos teóricos que me ayudan a entender si a la hora de poner la bomba, sacar la salmuera, me pueden precipitar algún tipo de sal en el interior de la tubería. Y eso es un tema importante a nivel operacional. Esto es un tema teórico, hay que tener información, tengo que saber la mineralogía de mi agua y también los índices de saturación. ¿Qué es un índice de saturación? Es la potencialidad, que lo hemos dicho anteriormente, que tiene un mineral en precipitar o disolver. Y eso se puede calcular con la química y lo que simplemente es que la línea que tienen ahí como resaltada en naranja, si es positivo es a partir de 0 para arriba, un mineral podría precipitar y si está por debajo de la línea 0, significa que podría disolver. Entonces, si en este caso tenemos la calcita, pues si a lo mejor se mezclan las aguas, pues puede ser que me pueden precipitar carbonatos y esto es importante saberlo. Esto es ya en el tiempo, cuando corremos el modelo y le decimos qué me puede pasar en cada una de las unidades. Y en este caso, lo que vimos es que lo corrimos durante un año y en la unidad 2 se producían las mayores precipitaciones. Y nos daba que en un año podíamos tener hasta un 30% de oclusión.
Bueno, a lo mejor no es tan dramático para algunos, pero sí disminuyo la eficiencia de mi pozo, igual me puede repercutir en la operación. En relación al caso 2, que es la reinyección de salmueras, hicimos otro ejercicio. Lo que tomamos es un caso confidencial, pero tomamos un caso, entonces ya tenemos una salmuera del acuífero que ya está mezclada y ahora pasamos por un proceso de extracción directa de litio y lo que observamos en que nos sucedía ese método es que le quitábamos el 90-95% de litio, le quitamos un porcentaje de calcio, magnesio y sodio y teníamos ya esa salmuera de descarte que iba a introducirse al pozo, al acuífero. Y en este caso lo introdujimos en la unidad 2. Y lo que tenemos que evaluar en esa mezcla de aguas es si va a haber procesos de precipitación, si va a haber procesos de disolución y sobre todo también la tasa de porcentaje del acuífero. No es lo mismo inyectar un 90% de salmuera que inyectar un 10% y que se me mezcle. ¿Qué es lo que nos dio? ¿Sí? Bueno, es un ejemplo, se puede hacer con muchos tipos de métodos de extracción directa, pero en este caso lo que dio la mezcla de esa salmuera de descarte cuando lo introducimos en el pozo y se mezcló con la unidad 2 fue la gráfica que ven a mano izquierda, que recordemos, el eje de la axis es los índices de saturación, la línea 0 te marca que por encima va a precipitar y por debajo va a disolver. Entonces, lo que observamos es que la mayoría de los elementos o minerales que iban a precipitar eran carbonatos y los que podrían disolver pues son la stenardita, la olexita, entre otros casos. Bueno, que entonces, como discusión, que es importante entender en estos modelos reactivos, etcétera, que elevadas tasas de oclusión en los pozos pueden suponer un problema operacional, ¿sí? Y que comprender estos procesos geoquímicos que ocurren al extraer las salmueras o reinyectarla permite tomar decisiones que optimicen la producción. Y por otro lado, necesitamos información, los científicos, los hidrogeólogos, necesitamos información para entender, ¿sí? Porque cuanto más información tenemos, más realista es nuestro modelo. Por un lado, los hidrogeólogos hacemos algo que se llama modelo hidrogeológico conceptual, que no es más que nada que un entendimiento del problema, de lo que pasa en el subsuelo. Después lo cuantificamos y lo llevamos a un modelo numérico, que es una caja que te modela y que te ayuda a gestionar. Por otro lado, tenemos que hacer pruebas hidráulicas, porque el ejemplo que decía de la esponja no es lo mismo tener una arcilla que una arena, que una K muy alta o una permeabilidad muy baja. Entonces, eso es importante saberlo para saber cómo se mueve el agua. Por otro lado, tenemos que saber nuestra técnica de extracción. Hay muchas en el mercado y tenemos que conocerlas para saber cómo hacemos nuestro modelo. El caudal de reinyección no es lo mismo diseñar un proyecto con 5 litros que con 200 litros. Y por último, es muy importante tener datos duros, la química, la mineralogía. Si no tenemos calcita, difícilmente nos va a precipitar, entonces tenemos que calibrar con datos. Y esa ha sido mi presentación. Me ha sobrado un minuto. ¿Sí? Gracias.